Debo admitir algo que jamás pensé que llegaría a escribir. La cosa que más me hizo cuestionar mis convicciones feministas no fue leer un libro prohibido, ni un debate con un profesor reaccionario, sino una app de citas. Parecía una broma al principio, una prueba divertida para demostrar lo que ya sabía, y acabé mirando mi reflejo en la pantalla con los ojos rojos, preguntándome si todo lo que creía saber sobre la dinámica de género estaba incompleto. Nadie me preparó para esa sensación de vacío, de invisibilidad, de sentirme un fantasma entre perfiles que no parpadeaban ni me devolvían un hola. Me asomo aquí en Reddit para contarlo, tal cual me pasó, sin filtros ni sermones, con la esperanza de que alguien más entienda por qué me duele admitirlo. Tengo 22 años. Soy estudiante de sociología en una universidad que adora las consignas y los murales. Mi tesis se centra en las narrativas de la resiliencia patriarcal, en cómo las estructuras se reinventan para mantenerse, y en mis ratos libres organizo acciones feministas en el campus. Vivo en un departamento compartido con mi mejor amiga, Sam, una chica que, como yo, se sabe de memoria cada cita de Simone de Beauvoir y podría dar cátedra de interseccionalidad mientras cocina pasta. En nuestras conversaciones de madrugada entre humo de incienso y tazas de café frío, jurábamos que los hombres lo tenían fácil, nos indignábamos por el mansplaining y bromeábamos con crear un club exclusivo donde no entrara ningún varón. Esa era mi burbuja, cómoda, coherente, blindada. Creía que el mundo estaba dividido entre víctimas y opresores. Yo estaba del lado correcto, o eso pensaba. En el campus soy conocida por protestar porque dejaron los libros de Jordan Peterson en la misma estantería que los de derechos de las mujeres. Una vez organicé una sentada silenciosa en la biblioteca, con pancartas que decían no al discurso de odio y nuestros derechos no son debates académicos. Me apasiona, lo admito. Me duele ver cómo se perpetúan micromachismos y me enciendo cuando oigo frases como no todos los hombres son así. En Twitter soy bastante activa, me llaman digitalmente antifrágil. Cada vez que un hombre me decía no generalices o no todos somos iguales, yo le bloqueaba sin dudarlo. No tengo tiempo para educar a vatos, decía. Sentía que mi postura era irrefutable. Siempre pensé que ser hombre era un pase VIP. Nadie los acosa cuando caminan de noche, nadie los juzga por cómo se visten, siempre hay una promoción o un puesto de trabajo esperando, aunque no se lo hayan ganado. En mi cabeza, los hombres flotaban por la vida con la misma facilidad con la que mis amigos y yo hacíamos memes. Aquella noche en Twitter publiqué un hilo que empezaba con recordatorio: ser hombre no es difícil, es solo privilegio sin revisar. Le puse ejemplos, estadísticas, memes. En minutos tenía 7K likes. Mis amigas compartieron, mis seguidores me aplaudieron, me sentía validada. Pero entonces apareció un tal @realminset1991 o algo así. Su handle era de esos que ya te predisponen a la risa, un tipo con foto de perfil de gimnasio y vio que decía honestidad brutal y cafecito. Le di un ojo por encima y rodé los ojos. El tipo citó mi hilo y escribió, prueba vivir como hombre antes de decir eso. Pude haberlo ignorado, bloqueado como siempre. En cambio, por alguna razón, sentí algo distinto. Le respondí con sarcasmo, llora entonces. Me reí al escribirlo. Pero sus palabras se quedaron en mi mente más de lo que esperaba, no porque creyera que tenía razón, sino porque me provocó esa pulsión de demostrar lo equivocadísimo que estaba. De repente, me encontraba pensando en cómo podría refutarlo de manera contundente, con datos, con experiencia. No quería debatir con él, quería aplastar su argumento con algo tan tangible que ni él ni ningún real mindset pudiera replicar. Le conté a Sam mi idea mientras doblábamos la ropa en la sala. Voy a hacer un experimento social, le dije, dejando caer una montaña de camisetas en el sofá. Ella me miró con esa mezcla de curiosidad y complicidad que tanto me gusta. ¿Qué plan?, le preguntó, levantando las cejas. Le expliqué que crearía un perfil falso de hombre en Tinder y Bumble para documentar lo fácil que es ligar cuando eres un vato. Voy a demostrar que los hombres reciben respuestas, match, atención de manera instantánea, dije, confiada. Sam soltó una carcajada y se subió al juego de inmediato. Obvio, déjame elegir las fotos, dijo. Sacamos nuestros laptops y empezamos la búsqueda. Necesitábamos un rostro que fuera atractivo, pero no demasiado. No queríamos que dijeran que se trataba de un modelo, ni que nos cuestionaran el experimento. Tras 30 minutos de scrollear bancos de imágenes, nos decidimos por un tipo con barba prolija, ojos suaves y una vibra de librería independiente. Parecía ese chico que te recomienda novelas de Murakami mientras te prepara un cappuccino. Lo bautizamos como Noah, porque nos gustaba cómo sonaba. En su bio pusimos, amante de los libros, prefiero café que antros, busco algo real.
simple, honesto, directo. Cuando terminamos de crear el perfil, nos miramos y chocamos los puños. Listo, amiga, preparada para confirmar que los hombres la tienen regalado. Sam se rió, yo asentí con una seguridad que ahora me parece casi ingenua. El primer día me senté en el sillón, abrí Tinder en mi teléfono y me puse a deslizar perfiles. 2 horas seguidas, dedo para la derecha, dedo para la izquierda, repetía el gesto como si estuviera entrenando para alguna olimpiada del swipe. Me sentía ridícula y al mismo tiempo un poco ansiosa. Esto será rápido, me decía, esperando que el teléfono vibrara como una slot machine. Al final de esas 2 horas tenía 2 matches. Uno de ellos desapareció en 10 minutos, el otro nunca contestó mi saludo. Me reí nerviosa y pensé, qué raro, quizás las fotos no eran tan buenas como creímos. Mandé una foto del perfil a un amigo de la facultad, un chico gay súper fashionista. Me contestó, se ve lindo, nada mal. Ok, el problema no eran las fotos. Subí una historia en mis redes diciendo, experimento social, probando apps de citas como hombre, actualizaciones pronto. Recibí reacciones con emojis de risa, gente diciendo quiero ver esto, y solo una chica me escribió en privado, vas a sentir dolor. Le respondí con un GIF de alguien rodando los ojos. No le di importancia todavía. El segundo día decidí acelerar el proceso. Le di like a todo, cada perfil que aparecía a la derecha sin pensar. Seguramente así los hombres consiguen matches, pensé, recordando a un compañero que me contó alguna vez su truco de dar like y después filtrar. Después de media hora tenía 4 matches. 4. Una chica abrió conversación diciendo, más vale que midas 1,80. Otra me pidió mi Instagram al instante y no contestó cuando le dije que no lo usaba. La tercera respondió con monosílabos y la cuarta ni siquiera abrió chat. Intenté mantener la conversación con la de las monosílabas. ¿Qué libro te ha cambiado la vida?, le pregunté. Me respondió, googlea. Fue como recibir una cachetada con un periódico mojado. Empecé a sentir algo raro. No era tristeza ni rabia. Era una sensación hueca, como estar ensayando un monólogo frente a una sala vacía. Subí otra historia, datitos del experimento. La energía en apps de citas es seca. ¿Los hombres deben estar emocionalmente reprimidos por esto? LOL. Intenté mantenerme divertida, pero ya no tenía tantas ganas de reír. Esa noche, mientras miraba el techo de mi habitación, me pregunté si quizá los algoritmos favorecen a cierto tipo de caras o si los hombres tenían que mandar 100 mensajes para recibir uno. Al tercer día decidí probar Bumble, la app donde las mujeres escriben primero. Aquí sí tiene que pasar algo, pensé, esperé, swipé. Saqué 2 matches en todo el día y ninguno me escribió. Empecé a sospechar que quizás eran bots. ¿Para qué sirve la app si nadie habla? Cambié la biografía de Noah para hacerla más coqueta, puntos extras si amas las caminatas y las películas de terror. Volví a deslizar, un match. La chica abrió conversación con ¿qué coche tienes? Le respondí, cuenta una bici. Me dio un match. Cerré la app, respiré hondo y le mandé un audio a Sam. Oye, creo que esto es más difícil de lo que pensaba. Ella respondió con risa sarcástica. Lol, bienvenida al campo de batalla. En otra clase vi a mi amigo Guy y le pregunté, ¿es así de frustrante? Se rió y me dijo, ojalá me rechazaran tanto como a ti, yo normalmente ni recibo respuestas. Su comentario fue como un balde de agua fría, pero no supe cómo reaccionar. Algo en mí se movía. Mi experimento no estaba confirmando nada, al contrario, me estaba dejando con más preguntas. Pasaron los días y repetí la rutina. Swipeé, escribí primero, cambié mis aperturas, probé con chistes, ¿sabes cuál es el colmo de un bibliotecario? Probé con cumplidos, tienes una sonrisa hermosa, probé con preguntas profundas, ¿qué canción te llevarías a una isla desierta? Cada vez era una ruleta. La mayoría me dejaba en visto, otras decían jaja y desaparecían. Empecé a ver videos recomendados en YouTube, ¿por qué los hombres están solteros? La verdad sobre las apps de citas. Me parecían títulos incel en un principio, pero al tercer video estaba viéndolos en velocidad 1.5x a medianoche, como si fueran documentales. Mi diario tenía entradas así, quizás los hombres no odian a las mujeres, quizás solo están agotados. Escribía y luego tachaba. No quería ceder, no quería admitir que había algo que no estaba viendo, pero la sensación de soledad me atrapaba al cerrar las apps. Me quedaba mirando la pantalla vacía, sintiendo un leve pinchazo en el pecho, esa punzada de saberse invisible. El sexto día ocurrió algo inesperado. Una chica llamada Maya me contestó con más de 2 líneas. Su perfil me sonaba vagamente familiar, quizá alguna vez la vi en el campus. Charlamos o más bien intentamos. Me dijo, ¿cuál es tu altura real? Respondí 1,78 convertidos a pies 5'10". Ella contestó, pues eso es medianito NGL. ¿En serio? Pensé. La misma persona que tenía en su biose amable estaba midiendo mi valor en centímetros. Me quedé callada.
No respondí, pasé todo el día callada. Empecé a recordar al chico que me regaló flores después de 2 citas y al que yo acusé de love bombing. Recordé al asistente de clase que quiso cargarme los libros y yo tuiteé mansplaining en acciones. Recordé al señor que me abrió la puerta y ni siquiera lo miré. Los comencé a ver como escenas que ya no tenían la misma banda sonora, y si no eran actos de condescendencia, y si solo querían conectar, el buzón de Noah era un cementerio. No era tanto la palabra rechazo lo que me dolía, era la invisibilidad, la sensación de no existir. Sentí el deseo de pedir disculpas, pero no sabía a quién. Esa noche le envié un mensaje a Sam, creo que ya estuvo. Esto ya no es gracioso. Ella respondió, la verdad pensé que durarías 2 días. Apagué las notificaciones de Tinder y Bumble, eliminé las apps. El silencio que siguió fue pesado. Al día siguiente busqué mi hilo en Twitter. Lo leí. Me vi a mí misma, tan segura, tan soberbia, tan ruidosa sin saber. Quise escribir un comentario debajo, retractarme, decir que había aprendido algo. Abrí la caja de texto, puse varias frases, borré, cerré el celular. Me prometí que algún día escribiría algo, pero no ese día. Era demasiado. Tenía la cabeza llena y el corazón hecho un nudo. La mañana siguiente desperté con una sensación rara, como de resaca emocional. Abrí el chat grupal con mis amigas. Hablaban de sus citas. Llegó con cargo shorts, el pobre llevó cupones, jaja. Dijo que quiere mucho a su mamá, red flag. En otro momento me hubiera reído y empezado a contar mis propias anécdotas, pero ese día simplemente miré la pantalla. Me imaginé a los hombres detrás de esos relatos, preocupados por su ropa, pensando que llevar un descuento era algo responsable y no ridículo, queriendo hablar bien de su madre y siendo castigados por ello. Recordé a un chico que usando el perfil de Noah me escribió, pareces pensativa. ¿Qué te trae por aquí? Lo ignoré, me pareció genérico. Ahora pensaba, tal vez estaba haciendo un esfuerzo genuino y no sabía cómo más empezar. Y si eso era lo mejor que podía ofrecer, ¿cuántas veces había ridiculizado a hombres por decir cosas sencillas? Me senté en el balcón con mi taza de café frío. El sol tibio me acariciaba las piernas. Pensé en todas las veces que había dicho, los hombres no intentan. Y si estaban intentando y yo los interrumpía a medio camino, o peor, ni siquiera los veía, tragué saliva. Me vino a la mente mi ex de primer semestre, aquel al que mandé al diablo porque, según yo, no tenía ambición. Quería disfrutar la vida sin demostrarlo. Le llamé flojo y nunca volvimos a hablar. Saqué su número, escribí, «Hey random, espero que estés bien». No esperaba respuesta. Pero contestó en minutos, «Guau, inesperado, pero gracias. Estoy bien». Leí esas palabras y me temblaron los dedos. No hubo reproches, no hubo sarcasmo, solo calidez. ¿Cómo? Cerré el chat. Me puse de pie y caminé como si el movimiento pudiera ordenar mi mente. Salí a caminar por el campus. Vi un grupo de estudiantes con pancartas que decían, fin a la violencia masculina, la masculinidad tóxica nos mata. Reconocí a varias de mis amigas liderando los gritos. En otro momento me hubiera sumado. Ese día me quedé a unos metros observando. Recordé tantos lemas y tantas marchas. Me pregunté si alguna vez habíamos mirado a un hombre a la cara para preguntarle, ¿estás bien? Siempre hablábamos del daño que los hombres nos hacen, de cómo su poder lastima, pero nunca de cómo pueden estar sufriendo. Sí, pero ellos siguen dominando todo, me dirías. Y lo pensé. Sí, siguen teniendo más poder institucional y social. Pero, ¿y si ese poder se sostenía sobre un vacío emocional? ¿Cómo es que una sociedad en la que ellos mandan se siente tan fría para ellos mismos? Me senté en un banco bajo un árbol. No podía unir las piezas. ¿Qué se hace con esa contradicción? Al día siguiente fui a trabajar a la biblioteca, un empleo de medio tiempo que tengo para cubrir mis gastos. Allí está Marcus, un compañero que siempre me pareció demasiado servicial. Trae galletas para todos, pregunta si alguien necesita ayuda con el catálogo, siempre ofrece quedarse un rato más cuando alguien no llega a su turno. Mis amigas y yo lo llamábamos simp en privado. Marcus solo quiere atención, escribimos una vez en nuestro chat. Ese día, al verlo acomodando cajas, fui hacia él. «Oye, gracias por siempre ser tan atento», dije con la voz temblando. Él se giró y me miró como si hubiera hablado en un idioma extraño. «Wow, gracias», dijo, y su voz se quebró ligeramente. Sentí que el piso se movía. ¿Cuántas veces había recibido bondad masculina y la había traducido como manipulación? ¿Cuántas veces había ignorado un gesto porque ya había decidido que era sospechoso? Me ardieron las mejillas. Caminé de regreso a mi escritorio sintiendo un calor que no tenía nada que ver con el clima. Recordé una noche de segundo año en la que Marcus se quedó hasta tarde ayudándonos con un proyecto. Eran las 9, estábamos cansadas y una de mis amigas bromeó, «Marcus solo quiere puntos extra». Todas reímos, él no, pensé que era demasiado sensible. Ahora me pregunto si estaba harto de ser un chiste.
Empecé a ver en mi mente escenas de hombres siendo vulnerables y yo levantando una muralla de juicio. Me dije que debía de ser lavado de cerebro masculino, que seguramente había algo en ellos que aún no entendía, pero no podía ignorar la sensación de que algo en mi postura estaba fracturado. Sentía que estaba traicionando a mis propias convicciones al pensar así, pero no podía callarlo. La dicotomía me asfixiaba. Una tarde, en plena crisis, entré a Reddit. Sé que hay subreddits de todo tipo, pero nunca había explorado r/askmen. Para mí, era un sitio donde hombres se quejaban porque las mujeres ya no querían cocinarles. Entré y me puse a leer. La primera pregunta que vi decía, ¿qué es algo que las mujeres nunca entenderán sobre ser hombre? La respuesta con más votos decía, no nos tocan nunca, podemos pasar semanas sin que nos abracen, no nos dicen que estamos guapos, que somos buenos. Nadie nos pregunta si estamos bien a menos que estemos muriendo. Seguí scrolleando. Otro post preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que alguien te dijo algo bonito? Un tipo respondía, mi mamá en 2018. Otro decía, una señora en el supermercado dijo que mis ojos eran lindos, lloré en mi coche 10 minutos después, leí durante más de una hora, empezaron a temblarme los ojos, sentí lágrimas asomarse, ¿cómo es que nunca supe esto? O quizá lo supe y lo ignoré porque no cuadraba con mi narrativa. Cerré Reddit y empecé a escribir en mi diario. Si soy honesta, no estaba enojada con los hombres, estaba enojada porque dejaron de esforzarse para mí. Escribí esa frase y la dejé sin tacharla. El acto de aceptarlo me dolió. Sam me escribió, deberíamos escribir sobre esto, sería un buen artículo sobre las apps de citas. Le respondí, no estoy lista. Ella contestó, jajaja, no te me vayas a Traduife. Me reí con la boca, pero mis ojos estaban secos. Sentía que me había quitado una armadura y que ahora el aire me golpeaba con una fuerza que no esperaba. Abrí Tinder de nuevo, pero ahora como yo misma. Vi los mensajes de los chicos. Algunos eran torpes, otros directos, otros simplemente decían, hola, ¿cómo va tu día? Antes me hubieran parecido aburridos. Esa vez los leí con otros ojos. Empecé a responder, no porque estuviera buscando pareja, sino porque ya no quería ser otra pared de silencio. Era como una pequeña rebelión. Había un chico medianamente atractivo cuyo bio decía que le gustaba el jazz y cocinar. Me preguntó mi poema favorito. Respondí que no tenía uno. Él contestó, está bien, el mío cambia todos los días. Eso me pareció hermoso. Hablamos 2 días. No coqueteamos, solo compartimos. Me contó que su papá había fallecido y que su perro estaba envejeciendo. Yo escuché. De pronto no contestó más. Sentí un pinchazo. Antes habría pensado qué grosero. Ahora pensé, quizás se quedó sin energía, quizás no pudo hacerlo de nuevo. Entendí por primera vez el cansancio de llegar con las manos llenas a alguien que no quiere mirar. Recordé cada vez que esperé flores y gestos grandiosos, pero nunca se me ocurrió que escribir hola ya era un acto de valentía para alguien que no sabe si lo van a ignorar. En medio de esta ola de emociones, pasé por un pasillo de la universidad donde habían pintado el lema, la masculinidad mata. Me detuve, apoyé la espalda en la pared y miré las palabras. Mi versión de hace un mes habría levantado el puño y gritado. Mi versión de ese momento solo susurró, y si también mata no tener permiso para sentir, aún creo en la igualdad, aún sé que las mujeres vivimos violencia cotidiana, aún marcho, pero ya no puedo decir los hombres tienen todo fácil con la misma ligereza. Si alguien me dijera eso ahora, creo que contestaría, deberías intentarlo aunque sea un ratito. Y eso, lo confieso, me pesa, porque es más fácil vivir en blanco y negro que en una escala de grises que duele mirar. Mi cabeza no podía soltar esa sensación, así que llamé a Sam. Me había prometido que no guardaría esto en un cajón, que lo hablaría aunque me costara. Quedamos en vernos esa misma noche en un café de siempre, ese donde escribíamos panfletos y discutíamos estrategias para nuestras protestas. Llegué antes que ella y pedí un latte con leche de avena, sin azúcar. El local estaba lleno de estudiantes con sus laptops, música indie de fondo y una luz tenue que te hacía sentir en una película francesa. Cuando Sam llegó, llevaba una bufanda morada, símbolo de nuestra lucha, y la sonrisa de siempre. Entonces, ¿qué tal tu experimento? Dame el chisme completo, me dijo guiñando un ojo mientras dejaba su mochila en la silla. Respiré hondo. No sabía por dónde empezar. Creo que los hombres no están bien, solté de un tirón como quien arranca un curita. Ella se rió, pensó que era sarcasmo. «Du, apenas te diste cuenta», dijo, pero yo no sonreía. Bajé la mirada a mis manos, jugué con la taza caliente. «No, en serio», insistí. Le conté de los días deslizando sin respuesta, de los mensajes que se quedaban en visto, de la chica que me pidió mi altura y luego me dijo, «Eso es mid», como si yo fuera una maleta en una aerolínea. Le hablé del vacío que sentía, del hueco que crece cuando te invisibilizan.
Hablé de los videos en YouTube, de los posts en Reddit sobre hombres que no recordaban la última vez que alguien los abrazó. Le confesé que me dolía haber usado la palabra mansplaining cada vez que un hombre hacía algo amable, que me pesaba la cantidad de veces que había borrado hombres de mi vida por no estar a la altura de mis expectativas exactas. Sam me observaba con la frente arrugada, sorprendida. Pero ellos siguen ganando más, siguen teniendo cargos altos, siguen decidiendo sobre nuestros cuerpos, dijo, más como un recordatorio que como un debate. Asentí, sí, eso no ha cambiado, no estoy diciendo que el patriarcado no exista, aclaré. Pero si ese poder es tan absoluto, porque se siente tan frío, porque hay tantos hombres solos, sin amigos, sin que nadie les diga que están guapos alguna vez, Sam inclinó la cabeza, quizá porque se lo buscan ellos mismos, crean la cultura que luego los ahoga. No es nuestra responsabilidad salvarlos, respondió cruzando los brazos. La entendía. Yo misma había dicho eso muchas veces, y sin embargo miré alrededor del café y vi a 3 chicas en una mesa contándose anécdotas de hombres que las decepcionaron, todas riendo. Pensé en el chico de mi perfil falso que me preguntó por mi día y al que no contesté. No sé qué hacer con esto, admití al fin. No me siento menos feminista, pero tampoco puedo ignorar lo que sentí siendo un Noah. Sentí ganas de desaparecer. Sam me tomó la mano. No tienes que resolverlo hoy, dijo con ternura. Solo no te pierdas en la culpa. Podemos ser críticas y compasivas a la vez. Solo no te vuelvas traduife, por favor. Nos reímos, pero fue una risa corta. La conversación quedó flotando en el ambiente, como un globo que no terminaba de subir ni de caer. Al despedirnos, me abrazó fuerte. No supe si lo hacía para consolarme o porque de repente entendía que el tacto era más necesario de lo que pensábamos. Regresé a casa caminando lentamente, mirando las luces de las casas y los reflejos en los charcos. Pensé en mi papá. No hablo mucho de él, pero ahí estaba en mi mente. Es un hombre callado, de manos grandes y mirada cansada. Siempre me pareció distante, pero recuerdo que de niña me cargaba en sus hombros y me hacía reír. Luego, con los años, dejó de hacerlo. Siempre pensé que simplemente perdió el interés. Ahora me pregunto si dejó de cargarnos porque pensó que yo ya no quería ese gesto o porque nadie le dijo que estaba bien seguir siendo cariñoso. Recordé a mi hermano menor que no abraza y no llora. ¿Cuándo fue que le dijimos que ya era grande para llorar? ¿Quién se lo dijo? Yo, mi mamá, la televisión, me vino un nudo a la garganta. No puedo retroceder el tiempo, pero puedo abrir los ojos hoy. Llegué a mi cuarto y me senté en el piso, apoyada contra la pared. Miré mis pósters de Frida Kahlo, Audre Lorde, manifestaciones de mujeres, y sentí que todas me miraban con curiosidad. ¿Vas a traicionarnos? Me imaginé que preguntaban, cerré los ojos. No, pensé, voy a ser más profunda. Al día siguiente, en la universidad, la vida continuaba. Teníamos una clase sobre teorías de género. La profesora, a quien admiro y respeto, hablaba con pasión sobre cómo el patriarcado oprime a todos, pero especialmente a las mujeres. Le levanté la mano tímidamente. Profe, dije, ¿cree que podemos hablar también de cómo el machismo daña a los hombres? No para justificar nada, sino para entenderlo. La clase se quedó en silencio. Algunos se removieron en sus asientos. La profesora me miró y tras unos segundos asintió. Es un tema importante, dijo, pero no debemos perder de vista quiénes son los privilegiados. El debate que siguió fue intenso. Un compañero dijo, sí, a nosotros también nos duele, pero es diferente. No nos matan por ser hombres. Una chica respondió, pues si ellos no nos mataran, no estaríamos en esta clase. Me hice pequeña en mi silla. Comprendí que no iba a resolver nada en ese momento. Sin embargo, me hizo bien poner la pregunta sobre la mesa. Al salir de la clase, una chica que no conocía se me acercó. Gracias por preguntar eso, me dijo en voz baja. Sonreí. La noche de ese mismo día, me invitaron a una reunión de nuestro grupo feminista. Era para planear la próxima manifestación. Al entrar sentí el calor de siempre, brazos entrelazados, colores morados, pancartas por doquier. Empezaron a hablar de consignas, de coreografías de protesta. Yo guardaba silencio, escuchaba. Cuando alguien propuso un cántico sobre que se extingan los hombres, sentí un escalofrío. Antes me hubiera sumado, incluso habría propuesto rimas. Esta vez me removí incómoda. Quizá ese cántico aleja aliados, murmuré. Varias me miraron raro. Una chica dijo, si les incomoda es porque se lo merecen. Me pregunté cuántas veces había dicho eso. Bajé la mirada. En un momento me levanté para ir al baño y terminé saliendo del edificio. Respiré el aire frío de la noche. Miré mis manos temblar. No me reconozco, pensé. ¿Estoy perdiendo mi voz o estoy encontrando una nueva? Llegando a casa abrí Instagram como autómata. Las historias estaban llenas de memes sobre hombres que se sacan mocos, hombres que no saben lavar platos, hombres que no pueden con señales.
Vi que mis amigas compartían reels de TikTok donde una chica imitaba a su novio confundiendo el colorete con el corrector. Antes habría reaccionado con un jajaja, qué burros. Ahora solo pasaba las historias con el pulgar, sintiéndome ajena. Subí una foto de un libro de Angela Davis con la frase: "Nuestra lucha es por la liberación de todos". Era mi intento de conciliar, de mostrar que aún seguía allí. Recibí un par de likes, algunos mensajes de mis compañeras de lucha diciendo fuego, fuego, fuego. Nadie notó el matiz. Quizá era mejor así. No quería discutir por Instagram. Esa noche abrí mi diario y escribí: no todos son monstruos. Muchos son solo torpes, o están perdidos, o son incapaces de cumplir con la lista infinita que les damos. ¿Por qué deberíamos conformarnos? No lo sé, pero tampoco podemos esperar que sean superhéroes. Me dolía escribirlo. Estaba bajando mis estándares. Era traición decir que quizás un hombre no tiene que ser perfecto para merecer amor. Recordé conversaciones con amigas. Si no va a terapia, bien. Si escucha a Joe Rogan, bien. Si me dice guapa, bien. Si no me dice guapa, bien. Reglas, filtros, pruebas. ¿Cuántas pasaría yo si invertían la dinámica? Me sonrojé al pensar en mis propios defectos, mi irascibilidad, mi necesidad de tener la razón, mi mal hábito de contestar tarde mensajes. ¿Resistiría que alguien me descartara por cada uno? Cerré el diario, apagué la luz. Me acosté con la cabeza llena de preguntas. Los días siguientes se volvieron una especie de película en cámara lenta. Caminaba por el campus observando a los chicos. Al estudiante que se quedaba dormido en clase porque trabajaba de noche, al amigo de un amigo que siempre llevaba audífonos y miraba al piso, al profesor joven que hacía bromas malas para romper el hielo. Los vi y me pregunté, ¿alguien les ha dicho que están bien, que su existencia importa más que sus notas o su chamba? ¿Quién les recuerda que no tienen que ser fuertes todo el tiempo? Me sentí entrometida mirando así, pero no podía evitarlo. Una tarde en la biblioteca se me acercó un chico que nunca había visto. Llevaba gafas y un suéter verde. Oye, vi tus posts sobre sociología y me gustó lo que compartiste, dijo señalando mi Instagram. En otro momento habría desconfiado. ¿Qué quiere? ¿Por qué me habla? Esta vez sonreí y charlamos. Me contó que también quería estudiar género, pero le daba miedo que lo juzgaran. Mis amigos dirían que soy maricón, me confesó. Asentí y le agradecí por contarme. Al despedirse me dijo, gracias por escuchar sin burlarte. Ese simple comentario me rompió un poco. Tan raras son las conversaciones sin burla. Un día vi a Marcus de nuevo. Estaba colocando libros en los estantes, como siempre. Me acerqué con un carrito lleno de ejemplares de Foucault. ¿Necesitas ayuda? Me preguntó y me di cuenta de que ahora yo podía ofrecer la ayuda, pero él lo hizo antes. Yo te ayudo a ti, respondió levantando los libros más pesados. Yo también puedo cargar, dije, intentando no sonar defensiva. Marcus me miró, sonrió y asintió. Lo sé, pero quiero hacerlo, dijo. Me quedé callada, lo dejé hacer. Mientras ordenábamos, hablamos de música. Descubrí que le gustaba la misma banda indie que a mí. Le conté sobre el experimento de Noah. Se rió, pero no en plan burla, sino como quien entiende, ¿sabes? Dijo, cuando iba al bachillerato y me gustaba una chica, pasaba semanas imaginando cómo acercarme. A veces, cuando por fin lo hacía, ella me decía que ya no quería hablar conmigo porque tardé demasiado en escribirle. Yo solo estaba reuniendo valor. Lo miré a los ojos. Vi honestidad y también un rastro de tristeza. Me tragué las ganas de pedirle perdón en nombre de la humanidad. Esa noche regresé a Reddit, necesitaba entender más. Leí un post de un hombre de 30 años que decía, no he recibido un cumplido genuino de una mujer que no sea mi mamá en 10 años. Otro contaba, mi exnovia me dijo que era emocionalmente constipado porque no lloré cuando mi abuelo murió. Lo hice, pero cuando estaba solo en mi coche. Otro decía que llevaba meses deprimido y sus amigos solo le decían, no seas marica. Empecé a llorar. ¿Cuántas veces había yo dicho a un hombre exprésate y luego reído cuando no era poético? ¿Cuántas veces había exigido vulnerabilidad sin ofrecer un espacio seguro? ¿Por qué nadie me había contado esto? Pensé y la respuesta llegó como un martillazo. Me lo habían dicho, pero yo no escuchaba. Cada vez que un hombre intentó hablar de sus inseguridades, yo le recordé sus privilegios y lo mandé a terapia como si fuera un castigo. No me malinterpretes, la terapia es maravillosa, pero no sirve de nada si la sociedad te sigue diciendo que llorar te hace débil. En mi diario anoté, tal vez mi enojo era en realidad porque dejaron de esforzarse por mí. Sentí vergüenza al escribirlo. Era un pensamiento egoísta pero real. Casi lo borré, pero esta vez no. Lo dejé mirándolo, aceptándolo. Quizá no se trata de bajar la guardia o de justificar violencia, sino de ampliar la conversación. Feminismo no debería ser sinónimo de odio. ¿Puedo mantener mis límites y a la vez dar un poco de gracia? No tenía respuestas, solo preguntas que se multiplicaban.
A la mañana siguiente, Sam me envió un meme. Era una imagen de un hombre con cara de tristeza y la frase: "Así se ven los hombres cuando les pides que muestren sus emociones". Quería reír, pero no pude. Le respondí con un sticker neutro. Ella me mandó un audio: "Hey, estoy bromeando, no te amargues". Le expliqué que estaba sensible. Ella me mandó un corazón. Las cosas no tienen que ser extremas, me recordé. Podemos seguir haciendo chistes, pero también podemos mirar más allá. Volví a Tinder, esta vez ya sin el experimento, solo porque me había quedado la costumbre de revisar notificaciones. Había nuevos mensajes de chicos que yo había ignorado semanas atrás. Algunos decían: "Hola, soy Juan, me gustó tu camisa en la foto". Otros eran más torpes. Me tomé el tiempo para contestar. A uno le dije: "Hola, gracias, me gusta tu sonrisa". Me respondió con un sticker de perrito feliz. "No soy San Valentín y no voy a salir con todos, pero quiero ser menos brusca". Un chico me dijo: "¿Qué andas haciendo?". Le contesté. Hablamos un rato. Al final me dijo que se había sentido bien hablando conmigo porque normalmente las chicas no respondían. Se despidió con un: "Que tengas un gran día". Sentí calor en el pecho. Era un contacto simple, sin promesas. Cerré la app y sonreí. Tal vez no nos costaría tanto abrirnos si supiéramos que no estamos a punto de ser humillados. Un viernes fui con Sam a un bar donde solíamos ir a celebrar después de las marchas. Mientras pedíamos nuestras cervezas, vi a un grupo de chicos en la mesa de al lado, riendo, abrazándose, hablando fuerte. Uno de ellos, con sombrero, se paró para ir al baño y tropezó un poco. Sus amigos lo agarraron, se burlaron y luego lo abrazaron. Me quedé mirando esa escena. Sabía que esos abrazos eran bromas, pero también eran contacto. Serían sus únicos abrazos de la semana. Sam me contó de un tipo que la había invitado a salir y que ella había descartado porque usaba Crocs. Antes me hubiera reído. Esta vez le pregunté: ¿y si era una persona increíble con pésimo gusto en zapatos? Sam me miró con cara de incredulidad. ¿Quién eres y qué hiciste con mi amiga?, bromeó. Soy yo, solo estoy reconsiderando lo que nos hace descartar a alguien, contesté. Conversamos sobre nuestros filtros. Ella defendía que era necesario no conformarse con menos de lo que merecemos. Yo lo creía también, pero me di cuenta de que muchas veces nuestras líneas eran caprichos superficiales disfrazados de autocuidado. No quiero que me vuelvan a romper el corazón, dije, pero tampoco quiero romper corazones por miedo. Sam suspiró. Es complicado, admitió. Brindamos y el vaso hizo un sonido seco. Sentí que algo en mí se estaba quebrando y reconstruyendo al mismo tiempo. La semana siguiente tuve que escribir un ensayo para una clase de ética. El tema era la responsabilidad individual en la justicia social. Empecé citando a Bell Hooks y a Gramsci, como siempre, pero de repente mi pluma se fue hacia una reflexión personal. Escribí sobre cómo mi búsqueda de justicia a veces se convertía en juicio. Escribí: no podemos pedir humanidad si no la ofrecemos. Las estructuras de poder deben cambiar, sí, pero las personas dentro de esas estructuras también están hechas de carne y hueso. Lo entregué con nerviosismo. El profesor me devolvió el ensayo con la nota: interesante autocuestionamiento, sigue explorando sin perder el foco, me alivió. No tenía que elegir entre feminismo y empatía, podía tener ambos siempre que no perdiera de vista a quién buscaba proteger y por qué. Eso me dio un poco de paz. Un sábado, mientras lavaba platos, me llegó un mensaje de mi ex del primer semestre, el que había contactado días atrás. ¿Quieres tomar un café?, decía. Dudé: ¿para qué abrir eso? Pero algo en mí quería cerrar círculos. Acepté. Quedamos en una cafetería cerca de la universidad. Al verlo me di cuenta de que ya no era el chico de 19 años que conocí. Tenía barba, ojeras y una calma distinta. Hablamos como dos adultos que se miran desde lejos. Le dije que quería disculparme por llamarlo flojo. Él sonrió. Sabía que pensabas eso, confesó. Y la verdad es que sí, no tenía planes grandiosos, solo quería vivir tranquilo, pero eso no es un crimen, asentí. Lo sé ahora, dije. Gracias por no guardarme rencor. Me respondió que no lo hacía, que de hecho esa ruptura le ayudó a definirse. No hablamos de volver ni nada parecido. Fue solo un encuentro donde reconocimos que ambos éramos más jóvenes e inmaduros. Al despedirnos me abrazó. Fue un abrazo apretado y amistoso. Lo sentí como un perdón mutuo. Días después me crucé con una marcha en el centro. Era contra la violencia de género. Me uní, grité consignas, levanté mi pañuelo verde, sentí el poder colectivo. Nada de lo que había vivido borraba el hecho de que vivimos en un país donde matan a 10 mujeres al día. Mi rabia seguía allí intacta. Pero mientras caminaba, vi a dos hombres jóvenes parados en la acera observando con las manos en los bolsillos. Tenían caras serias. Una parte de mí quería gritarles que se unieran o se apartaran. Otra parte, más nueva y más suave, se preguntó qué pensarían. ¿Estarían de acuerdo?
Se sentirían atacados, querrían apoyar y no sabían cómo, tendrían miedo de ser rechazados, no podía leer sus mentes. Sigo creyendo que no les debemos educación emocional gratis, pero tal vez sería más efectivo si pensáramos cómo sumar, no solo cómo señalar. Caminé con estas ideas en la cabeza, mis pies sobre el asfalto caliente y mi corazón latiendo al ritmo de los tambores de la manifestación. Todo era intenso, todo era verdad. Esa noche, ya en casa, me senté en mi balcón. El cielo estaba despejado y se veían algunas estrellas pese a las luces de la ciudad. Me acompañaba el mismo café ya frío. Pensé en el comentario que escuché en la marcha: los hombres tienen todo fácil. Recordé cómo solía sentir con fuerza. Esta vez mi respuesta se formó sola: deberías intentar ser uno aunque sea unas horas. Y no lo dije con sarcasmo, lo dije sabiendo que duele, que no hay likes ni matches que te confirmen que existes, que tus mensajes se quedan en un vacío. Que si eres amable, te llaman intensito y si no, te llaman insensible. Que puedes amar a tu madre y que eso se interprete como red flag. Que si tardas en escribir, eres desinteresado, pero si escribes rápido, eres desesperado. Que tu altura, tu cabello, tu auto, tu salario, tu círculo de amigos, todo es puesto en balanza antes de que alguien te conozca. Eso no justifica la violencia. No le da permiso a nadie para ser un agresor. Pero explica por qué algunos hombres cierran la puerta, se encierran en videojuegos o en foros llenos de odio, porque nadie les enseñó a encontrar otra salida, porque cuando lo intentaron, fuimos tantos los que nos reímos que prefirieron callar. Sigo posteando historias sobre feminismo. Sigo hablando de aborto legal, de igualdad salarial, de acoso callejero. Mi esencia no ha cambiado, pero ahora cuando veo un meme diciendo los hombres deberían extinguirse, ya no le doy like. Cuando alguien en una conversación de bar dice, ellos la tienen fácil, yo respiro y digo, no sé si tan fácil. Algunas amigas me miran raro, algunas discuten, otras se quedan en silencio y luego me mandan mensajes diciendo que les mueve algo. No espero ser la iluminada ni la voz de la verdad, solo quiero ser honesta con lo que vi al ponerme la máscara de Noah. Me pesa aún la incomodidad de sostener dos verdades a la vez, que el patriarcado nos oprime y que el patriarcado también deshumaniza a los hombres. Que exigir que ellos sean empáticos implica que nosotras también lo seamos. Que gritar quiero un hombre que me escuche y luego reírnos de uno que escribe hola, ¿cómo estás? Es incoherente. Todo esto me lo digo a mí misma, no como regaño, sino como recordatorio. Un día, mientras almorzaba sola en la cafetería, se sentó frente a mí un chico al que nunca había visto. Tenía unos auriculares colgando del cuello. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó con voz baja. Le dije que no. Sacó su tupper y empezamos a conversar. Me contó que era de un pueblo a 2 horas de la ciudad, que su papá era pescador y que él era el primero en su familia en ir a la universidad. Habló de la presión de ser exitoso, de enviar dinero a casa, de sentirse culpable cuando se tomaba una cerveza. Cuando terminé mi comida, él me agradeció por escuchar. A veces me da miedo hablar. Siento que si digo algo incorrecto, me van a cancelar, confesó. Asentí. Bienvenido al club, y pensé, me dio risa. Es irónico, todos caminamos sobre cáscaras de huevo sin darnos cuenta de que los demás también están intentando no tropezar. Me fui a clase con la sensación de que tal vez la mejor revolución es darle a otro espacio para ser humano, aunque solo sea por un almuerzo. Hace unos días, en un chat feminista, una compañera compartió una estadística sobre feminicidios. Era brutal. Me enojé, lloré, me indigné. Después otra envió un tweet burlándose de un hombre que lloraba porque lo dejaron en visto. Patético, decía, sentí un nudo, quise contestar que no, que llorar no es patético, que duele no ser visto, pero me contuve. No por cobardía, sino porque elegir cada batalla es parte de la estrategia. En cambio, escribí algo en mi diario: no quiero que mi empatía hacia los hombres reste a la lucha por las mujeres. Quiero que sume. ¿Cómo lo hago? No sé, estoy aprendiendo. Y ese es mi estado constante ahora, aprendizaje. Salgo a marchar, pero también puedo invitar a un amigo a tomar un café y preguntarle cómo está sin decirle qué frágil. Puedo denunciar a un acosador y también abrazar a mi padre sin sentir que traiciono a las víctimas. Puedo bloquear a un tipo misógino en redes y también escuchar a un chico inseguro que no sabe cómo iniciar una conversación. Puedo, porque la complejidad existe y no la voy a negar. La última vez que alguien dijo en mi presencia, los hombres lo tienen todo, yo en lugar de asentir, sonreí y contesté, intenta ser uno durante una semana. Me miraron raro, preguntaron por qué, conté una versión resumida de mi experimento. Algunas se rieron, otras se molestaron, otras se quedaron pensativas. No sé si cambié a alguien, sé que yo cambié, y sé que aunque a veces me tiente volver al confort del blanco y negro, ya no puedo. Conozco el gris y aunque sea incómodo, me parece más honesto.
Me despido de esta historia sin moralejas, sin lecciones finales. Esto no es un instructivo de cómo ser mejor feminista o mejor persona. Es solo la confesión de una chica que se creyó dueña de la verdad y descubrió una parte de la experiencia humana que nunca había tocado. Y ahora la llevo conmigo como quien carga una piedra en el bolsillo. No es ligera, pero me recuerda dónde estoy. Cuando la toco, pienso en Noah, en los hombres a los que ignoré, en los que me lastimaron, en los que me apoyaron, en los que ni siquiera conozco. Pienso en Sam riéndose, en Marcus diciendo, wow, gracias. Pienso en la chica de Twitter que me dijo, vas a sentir dolor y tenía razón. Pienso en mi yo de hace unos meses, tan segura, tan ruidosa. La abrazo también, todas mis versiones conviven ahora. Y aunque me pesa, me siento más humana.